reanudamos BAO con la presencia de mi amigo Javier Vargas, quien lideró, por no decir otra cosa, ¿verdad? Porque no es responsable, es como atribuirte una responsabilidad muy grande. Una carga mayor. Una carga mayor, ¿tú me entiendes? Realmente tú eres el líder de Berklee en Santo Domingo, pero se debe a otras muchas personas. Claro que igualmente, y a la comunidad también, a la comunidad musical. Claro. El éxito de Berklee, que entiendo que es una labor nueva en el sentido de que es retomado el proyecto aquí en el país con una asistencia masiva de parte de la comunidad musical y del fanático de la música, con charlas de Michael, una charla magistral, una clase magistral de Michael Camilo. Apoteósico eso. Sí. Cuéntame, ¿por qué? Bueno, tuvimos 2 años de pandemia en la cual todo estaba cerrado. ¿Cuál es el antecedente de esta actividad? Bueno, Berklee en Santo Domingo, que es vamos a decir, un campamento de una semana. Y qué bueno que tú usaste la palabra liderear, porque era liderear un equipo que tanta gente puso de su esfuerzo para que eso fuese un éxito, que nos tomaríamos, qué sé yo, 10 programas para poder nombrar solamente, tanta gente que puso de su parte para que las cosas se dieran de esa forma. Mira, esa idea existía incluso antes de yo querer que pasara, porque cuando yo me fui a estudiar, hubo un semestre que el profesor mío de guitarra, que es el mismo que trajimos al programa, me dijo, voy a tu país, al festival, al Heineken Jazz Festival, y se van a dar clases, y eso lo organiza Michael Camilo. Ese año, él me dijo, la semana, en tal fecha vas a tener clase con un profesor sustituto. Yo no me enteré de qué estaba pasando aquí en ese momento, o sea, en el sentido de que si se estaba anunciando y todo eso. Lo que sí pasó es que cuando llegó la semana que él supuestamente iba a estar ausente, él me dice, le digo yo, ¿y qué pasó? No iba a República Dominicana, y dice él, pero ¿y tú no viste lo que pasó en tu país? Que un banco explotó, esa fue la palabra que utilizó. Y ese banco era que estaba patrocinando ese Jazz Festival y el programa. Sí. Entonces no se hizo nada. A mi regreso aquí a Santo Domingo, Michael Camilo realiza su primera competencia de beca, donde muchos estudiantes del conservatorio, de donde yo era profesor antes de irme, muchos de los estudiantes del programa nuestro, ya yo tenía 1 año y medio de regreso, salen premiados, incluyendo el becado Michael Camilo. Entonces se muestra como un interés de que, oye, vinimos a buscar talento, pero estamos encontrando talento formado. Y le hablan del conservatorio y todo eso. Luego de eso, Michael viene y da una clase magistral 2 años después, y nosotros seguimos haciendo el trabajo del conservatorio. A mí se me ocurre en un momento, veo Berklee en Puerto Rico, veo Berklee en Umbria, y digo yo, ¿y por qué no se podría hacer eso aquí? ¿Qué se necesitaría? Y empiezo como a hacer toda la investigación y todo eso, y hablar con compañeros, amigos que estudiaron también por allá. Y eso es muy difícil, eso cuesta mucho dinero, yo no creo que esa gente se interese en venir por acá y todo eso. Llega el 2012, la segunda edición de la beca Michael Camilo, y ocurre lo mismo. 7 premiados, 7 estudiantes del conservatorio. Pero entonces en ese momento ocurre lo siguiente, estamos un grupo de profesores sentados detrás aplaudiendo a nuestros estudiantes, y ellos cuando recibían el premio iban allá a abrazar a todo el mundo. Eso le da curiosidad a la misma gente que estaba aquí de Berklee, y se acercan al final. Entonces se me acerca uno y me dice que lo caracteriza por esa memoria prodigiosa que tiene, y me dice, tú eres Francisco Javier Vargas. Yo te di un trabajo en el año tal para que tú trabajaras en la biblioteca de la universidad. Y digo yo, claro que sí, tú eres Jason Camilo. Yo me acuerdo cuando tú me entrevistaste. Dice, ¿y tú eres el profesor de estos muchachos? Y digo yo y este grupo que está aquí. Y dice, no, pero tenemos que hacer
cosas. Algo. Exacto. Y entonces me envía una invitación para ir a Boston. Yo, de hecho, iba a visitar siempre mis profesores y todo eso, pero esa vez fui con una presentación en un iPad, a hablar del conservatorio y todo Tú eso. estudiaste en Berkeley. En Berkeley, sí. Sí, pero tú tuviste junto con la promoción de José Claro Jacobo. que sí. Josian llegó allá, un muchachito, pues yo le llevo a Josian 10 años o más. Sí. Porque yo me fui a todo esto, yo no me fui un muchachito a estudiar. Sí. Me gradué en la universidad, terminé el conservatorio, Sí. hice un posgrado y se dio esa oportunidad después de ir a estudiar a Boston y me fui allá. Pero de esa época, Josian, de las personas que regresaron hacia acá a hacer vida musical, Josian Jacobo y Carlos Delgado, que es el hijo de Carmen Inver, Sí. y que de hecho fue Él se especializó en producción. En producción y en el negocio de la música. Sí. Y era quien hacía esa parte en el Berkeley en Santo Domingo, o sea, la parte de organizativa, logística. Él está en Miami ahora. En Miami ahora, trabajando en su profesión, que estuvo muy atento a todo esto. Sí. Pues yo voy y hago mi presentación, me voy con un profesor que se llama Antonio Brito, y yo salgo de la presentación como el que ha terminado una pelea de boxeo. Y lo acabaron. Sin embargo, mi compañero sale del edificio saltando hacia la acera. ¿Y por qué tú te pones contento? Tú no viste esa cara de machete que tenían toda esa gente. O sea, nosotros no logramos nada aquí, vinimos y perdimos el tiempo y este pasaje y todo esto. Dice, ¿cómo? Pero tú estás loco. Va a haber un Berkeley en Santo Domingo el año que viene, tú verás. Tú no viste la reacción de esa gente. Quizá yo tan concentrado en presentar y todo eso, no vi eso. Pues se juntaron los poderes fácticos, como dicen, porque entonces le llegó a Juan Luis información de que había ese interés. Juan Luis invitó al presidente de Berkeley a venir al país. Entra José Antonio Rodríguez como ministro de Cultura. Juan Luis le pide una invitación oficial. Los astros se alinearon. Exactamente. Como pasó ahora también. Sí. Y llegan esa gente y encuentran el conservatorio en tremenda actividad. Y dicen, no, pero primero se enamoran del edificio, que es un edificio que a pesar de que está bastante deteriorado y se va a arreglar con Dios delante, es un edificio de categoría mundial para un conservatorio. Y ellos dicen, no, pero aquí hay que hacer algo. Y entonces se planifica el primer Berkeley en Santo Domingo y se hace 14, 15 y 16. Por razones, vamos a decir, políticas en ese momento, se cambia el ministro de Cultura y se pierde el apoyo para hacer el programa. Entonces yo me embarqué en buscar apoyo privado para hacerlo. Y ahí entonces que aparece AES Dominicana, que a través de su fundación y de la ley de cine, que hay que decirlo, crean un mecanismo para patrocinar este programa. Y esa gente han patrocinado, ya vamos por algunas 45 becas que han ofrecido para programas de verano de este mismo tipo, para enviar a los estudiantes a Boston en programas desde 1 semana a 5 semanas. Y de eso, el resultado de eso es que muchos de esos muchachos después consiguen durante ese proceso becas para seguir sus estudios. Y hay algunos ya de ese grupo graduados. Esos son aparte de lo que han conseguido becas a través de las otras audiciones y ese otro tipo de cosas que hemos gestionado. Entonces, en el 17, Michael regresa con su audición y esa vez me la encarga a mí la parte de la organización. Y no se hizo un programa de Berkeley como Berkeley en Santo Domingo porque no había fondos para traer 10 profesores, meterlo en un hotel, alimentarlo, darle comida a los muchachos, porque es bueno decir que el programa es una beca por esa semana para todos los participantes, que se le da desde el coffee break cuando llegan, la comida y un coffee break después de clase. Y, o sea, aparte de las clases gratuitas con esos profesores, tienen todo resuelto para que puedan de verdad aprovechar. Entonces ahora, con ese apoyo de AES, nosotros pensamos que era importante que participara el Ministerio de Cultura también, como parte responsable de ser el anfitrión del programa. Y entonces lo bueno atrae lo bueno. Y han aparecido muchos
patrocinador, el ANCO, pagó, si se puede decir, claro, pagó la masterclass de Michael Camilo, Sí. Autohouse se dedicó a la parte de moverlo, y luego aparecieron 2 compañías más que no me sé el nombre de memoria, una de Celso Marrancini y otra de otra persona que ofrecieron, de esas becas de verano, ofrecieron 3 becas más, y al final se premiaron 29 jóvenes. O sea que en verano tendremos una invasión a Boston de nuevo, como ha sucedido anteriormente. Sí. Y aparte de eso, hay 4 jóvenes que recibieron becas completas, incluyendo la Michelle Camilo, que cubre todo. Ese fue Alejandro Tavera, un joven con el que hemos estado trabajando desde que tenía unos 13 años, de una familia musical de los Mameyes, que eso es bueno puntualizarlo, Sí. porque este es un programa donde el talento nacional ha tenido una plataforma sin importar de dónde venga. O sea, la gente no sabe cuántos guitarristas de jazz o saxofonistas que pueden tocar un estándar hay en los barrios de estos países. O sea, no es todo música urbana. No es todo Pero tú reggaetón. no deberías traer a ese muchacho para acá para entrevistarlo. Pero claro que sí, yo voy a dejarle el contacto inmediatamente. Ismael, que le encanta, Sí. él es un artista. Él es un artista ya. Es un joven, es un virtuoso del saxofón y la flauta. Mira, eso es una buena noticia. Eso viene como un golpe de brisa fresca. Ahora en enero, no todo es el clima, ¿verdad? La brisa fresca se extiende. Porque, de hecho, hay una conversación pendiente aquí en Bao, debido a una controversia que se ha armado, porque, bueno, la academia contra el empirismo. En la música, al igual que en la pintura, hay que conocer los instrumentos, hay que conocer la técnica, y no es literatura, donde tú tienes un papel que es muy simple, tú sabes escribir, que es otra cosa particularmente simple, y tú le das para adelante. Es decir, que lo único que tú tienes que tener es los libros que te gusta leer y un papel y un lápiz. En la pintura no, en la música no. En la música hay que conocer el instrumento, hay que conocer. Hay que aprender a leer música. Hay que aprender a leer música, que ya es bastante difícil porque es otro código, otro lenguaje. Otro lenguaje literalmente. Y hay que tener oficio. El oficio es importante. Pero hay que tener el respaldo de la academia, hay que tener academia. Muy pocos son los músicos, yo diría en el jazz, genios que, siendo empíricos, léase músicos de oído, pueden trascender, como Count Basie, que era un genio. Count Basie era un genio. Count Basie era capaz de llevar a una orquesta entera con su piano. Pero no todo el mundo es Count Basie. Eso hay que saber tu capacidad. Exactamente. Entonces, a mí me alegra muchísimo, lo indecible. ¿Por qué? Porque esos músicos serán de jazz, o serán de clásica, serán compositores, otros se dedicarán al negocio. En todo caso, van a enriquecer el acervo cultural nuestro. Claro que sí. Ya sea de allá para acá, ¿verdad? Trayendo el jazz, como de aquí para allá, llevando los ritmos afrocaribeños, el merengue y demás ritmos de la región. Claro, por eso te compartí ese audio de ese concierto con los profesores, porque hay un interés marcado en la cultura nuestra, sí, y en lo que puede aportar nuestra cultura al acervo mundial. Y eso sí, que tú dices, tú sabes que es tan importante que uno le haga entender eso a los muchachos, porque los genios son muy pocos y exacto, los hay. sí. Los hay. A veces los amigos dicen, pero Jimi Hendrix no leía música. Y yo, sí, pero tú no eres JimiHendrix. Sí. O sea, no lo eres, no te sientas mal, yo no te estoy ofendiendo. Sí, todo lo contrario, Yo no tú lo lo que me soy. estás diciendo es que tú con trabajo
Que no significa que Jimi Hendrix no trabajara. No, ese otro. Que Jimi Hendrix practicaba muchísimo. Muchísimas horas. Sí. Y lo mismo que Charlie Parker, lo mismo que Satchmo. La gente dice, pero que Satchmo salió de caerle atrás a las bandas de Nueva Orleans y con su corneta imitar lo que iban tocando los músicos. Pero Satchmo era un genio. Mozart a los 3 años hacía lo que hacía, pero Mozart es uno en la historia de la humanidad. Entonces, todos los demás seres humanos, y está comprobado, tenemos que trabajar y a través del trabajo se llega a ser grande. Stravinsky no era un virtuoso. No. Y a través del trabajo se convirtió para mí en el compositor más genial del siglo XX, mi favorito. Para mí con mucho sentido del humor, Stravinsky. Claro, porque ese era el punto. Sí. El punto era reírse de la vida y la gente nunca entendió eso. Sí. Mira, lo de Stravinsky es tan potente que yo no sé si tú recuerdas la música dance de los 80, ese golpe de orquesta. Sí. ¡Pam! Eso se sampleó de un disco de Stravinsky. Sí. O sea que hasta ahí tuvo influencia. Sí, Entonces, no, y en Hollywood la partitura musical de películas, él tiene un sello, una impronta. Claro. Bernard Herrmann compone así, mirando la película. Hay veces que tú no puedes oír una composición de Bernard Herrmann porque es muy cinematográfica. Pero eso él se lo debe a Stravinsky. Claro. Y eso es, o sea, lo que te quería decir es que entonces cuando la genialidad se combina con el estudio, entonces ya no hay el caso de Michael Camilo. Un genio, desde pequeño mostró ser un prodigio para los instrumentos. Ahí me reía mucho porque en este proceso de esta semana fueron muchos de sus compañeros de la escuela, de la primaria, del barrio, que no se crió muy cerca de aquí. Y todos contaban cómo Michael andaba arrastrando un acordeón, un bandoneón todo el tiempo. Y que si no era con el bandoneón, entonces era sentado en la banqueta del piano en su casa. Eso combinado con porque un individuo de una disciplina que presenta y que habla, se aplican a todo en la vida. Sí. Yo te puedo decir, la persona que fue su chofer esta semana entró a la masterclass porque dijo, bueno, 3 horas, no lo voy a esperar aquí afuera. Su deber es ese. Sí, déjame entrar y sentarme ahí. Y Michelle contaba en una cena cómo ese señor con los ojos mojados le decía, pero es que es increíble que yo no soy músico y todo lo que usted dijo ahí, yo puedo aplicarlo a la vida. Yo soy mecánico también. Y esa disciplina de la que usted habla y el conocimiento y el tomar en serio tu trabajo, eso es algo que yo le puedo aplicar a eso. Mira, lo de Michael Camilo no tiene ejemplo. Y voy a decir por qué. Michael Camilo, sin ánimo sin ánimo principalmente de exaltar su figura. Yo no soy dado a patriotismos ni nada por el estilo. Él como músico. Claro, como músico. Como músico, como un músico grande. A mí me decían que una comparación absurda de un músico, un pianista igual que Michael, un pianista súper de alto perfil, cubano. Y yo otra vez lo digo sin ánimo de crear. Claro. Michael Camilo, me decían de la comparación. Yo decía, miren, le decía un amigo mío, ese músico es como ejecutante del piano, como un tipo capaz de inclusive de hacer piruetas en el piano. Tú te das cuenta cuando un pianista se pone a eso, a ganar tiempo. Claro. Que es muy poco usual ya, pero un pianista hay veces que se pone en esa modalidad. Raúl Di Blasio. Me gustó eso. Sí. Esa la voy a anotar para estudiar. Se le mete un Raúl Di Blasio, un demonio así. Y él se pone chulo. Él tiene otra labor como compositor. Ese cubano
es muy buen compositor. Es capaz, inclusive, de agarrar piezas de la música ancestral cubana, de la música ancestral caribeña, y traerlas y ponerlas en jazz. Michel Camilo también. Es igual de eficiente. Y quizá eficiente no será la palabra adecuada, pero bueno. Es igual de bueno, ¿no? Es igual él capta tu atención. Mira que Michel Camilo tiene piezas musicales que es lo mismo. Un Raúl Di Blasio se le mete. Sí. Sí. Como a todos. Es que los compositores tienen su momento. Sí, exacto. No, porque hay que darse coba. Sí, ¿Me entiendes? claro, Hay que darse coba. Michel Camilo igualmente compone para jazz, pero él lo aventaja al músico cubano en una cosa, que él compone clásico también. Esos conciertos para piano, el 1 y 2. Ahí. Y él compone clásico. Y es tan potente. Es más, yo voy a decir una cosa descabellada. Michel Camilo tiene más capacidad de absorber la atención componiendo. Sí, eso no es descabellado. Componiendo. Eso no es descabellado. De hecho, Que tocando el jazz. De hecho, hay países del Asia que no lo conocen como pianista de jazz. Que él ha ido a presentar su concierto de piano y a tocar Gershwin. Sí. Que le encanta tocar Gershwin. No, pero y lo conocen ese sería el sueño de cualquier jazzista. Claro, y lo conocen como concertista. Entonces, es un tipo de una formación increíble y es un gran ejemplo. Por eso el esfuerzo de quererlo acercar a los muchachos. Para que los muchachos primero vean que es una persona que está hecha del mismo material que todos nosotros. El material que somos hechos los dominicanos. Exacto. Pero que decidió poner ese talento, esa genialidad que les regaló la vida, ponerla al servicio del trabajo y del oficio. Y de que eso sea su oficio. Y a mí, para mencionar de otra persona, en otro sentido, Juan Luis también, que ha sido un ángel dentro de este proceso también. La admiración que yo le tengo es que son personas con un nivel, con una capacidad de organización y de el momento de su práctica y de su oficio, ese momento. Sí. O sea, no hay, eso es un momento sagrado. Y el cuidarse, en el caso de Michael, por ejemplo, todo el mundo dice, pero Michael se ve súper bien, ¿y cómo es que lo hace? Es que él entiende que para mantener eso, tiene que cuidarse. Entonces los muchachos ven eso y muchos dirán, bueno, yo no tengo ese nivel de genialidad, pero yo puedo trabajar para llegar cerca o para andarle por lo menos a 2 esquinas. Y es lo que ha pasado, o sea, la inspiración. Es que el genio trabaja. El genio se disciplina, en eso consiste su genialidad. Claro, claro. La gente no lo entiende. La gente entiende que él está bebiendo y que él llega y toca mágicamente. No sucede así. No sucede así. Además, Rubén, en la época de nosotros la información era un poco más reducida. Era más difícil de conseguir. Yo me imagino que cuando tú decías, oye, me salió tal novela de tal autor, que quizá en ese momento era de una ideología perseguida, lo difícil que quizá te era encontrar ese libro. O sea, no había un PDF que un amigo te pudiese mandar. Es peor, que yo no sabía dividir su preferencia política de su literatura. Imagínate. Entonces yo descartaba Céline, por ejemplo. Fue un tipo que escribió a favor de los nazis. Un nazi. Un Wagner de la literatura. Pero él escribió obras memorables. Entonces tú tienes que dividir, porque claro, uno es fallido y uno es orgánico, uno cambia. Entonces ahora como que no hay una excusa para no acercarte a la información. No hay, o sea, antes se decía el conservatorio súper cerrado, que
el conservatorio está lleno de congo, palo, tamboras, guira. Y así como un pianista está estudiando en un momento Bach y luego a Buyún Balandetoy, va a una clase después con el gurú y aprende a tocar salve. Sí. O sea, es otro momento. Entonces no hay una excusa para tú decir, yo voy a ser autodidacta porque no hay más nada. Por eso yo admiro a mis colegas de esa época, a don Héctor Payán, por ejemplo, que un nieto ahora ganó una beca. Que es una historia increíble porque don Héctor es un autodidacta. Sus hijos decidieron ser autodidactas y son de los guitarristas más importantes eléctricos de este país, que son Rafa y Luis. Ambos tocaron con Juan Luis Guerra. Pero es la tercera generación que se pone para el estudio y ahora va a tener esa oportunidad de formarse en esa academia de ese nivel. Sí. Entonces, yo puedo admirar a Juan Francisco Ordóñez, porque para que llegara un método había que esperar que llegara el pana que venía de viaje, que se iba en verano y lo encontraba, y entonces la fotocopiadora de la UAS estaba la fila de los guitarristas para fotocopiarla, o cuando llegaba la última guitar player a Heida, ahí en Plaza Naco, que iba la gente corriendo porque traían 5 y después de esas 5 no había más. Ya eso no. Sí. O sea, tú dices... Ahora tú te metes en internet y lo no, es que tú dices hoy, mi hija, por ejemplo, de 15 años, que ella lo que es futbolista, es lo que le gusta el fútbol. De hecho, es hasta selección nacional de su categoría. Ójalo. Pero a ella le gusta tocar batería y guitarra eléctrica, y ella, por ejemplo, el otro día le cogió, quiero aprenderme Bohemian Rhapsody, y un día yo llego en la noche y la escucho tocando el solo. Pero yo sé que no fue que hizo como hacía quizá mi amigo Tito Fu, que ponía el disco y otra vez atrás. No, ella vio un video de un tipo enseñándoselo dedo a dedo. O sea, no hay excusa, la información está ahí. Pasan la partitura, la digitación. Entonces, con todas estas oportunidades, nuestro talento... avísame cuando la muchacha se aprenda Comfortably Numb. Se la tengo que poner. Sí. Yo le puse Pink Floyd el otro día y me decía, me gusta mucho, pero tienen que acelerar un poquito, me dice. No. Le digo yo, esa música es así, o sea, ese es el punto. Pero entonces llega, porque lo que le puse fue el Pulse. Y entonces cuando llega el último solo de Comfortably Numb, entonces se quedó así como que... Y este señor, porque ya David Gilmour parece un señor. Está catalogado como el mejor solo de la historia del rock. Y no está lejos. No está lejos, No está lejos. Yo tengo un par de solitos que son mis favoritos, pero todavía... Ese solo, la gente... a mí me gusta cuando tú pones en las redes sobrevalorado, ¿verdad? Sí. Ese solo es infravalorado. Porque habemos algunos guitarristas fanáticos de la velocidad, como dicen, pero lo de David Gilmour es otra cosa. Fanático de Joe Satriani. Exactamente. Que es Raúl Di Blasio. Que es el Raúl Di Blasio de la guitarra eléctrica. De la guitarra eléctrica. Pero sí, o sea, hay demasiadas oportunidades. Tengo que venir un día para que hablemos solamente de eso, de guitarra y de ese tipo de música. Vamos a invitar a varios guitarristas. Sería bueno una mesa. Una mesa de guitarra. Una mesa interesante. Trae a Isaac, Rafa, cada uno de diferente. El maestro Ordóñez, que el maestro Ordóñez... Medio chivo, él es medio chivo, medio zamuro. Sí, pero tiene... Medio zamuro, pero el hombre tiene un bagaje y transmite los conocimientos y la experiencia de una forma bien coloquial. Sí, así es. Javier, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Qué proyecto tú estás llevando aparte de Berklee? Ahora mismo... tenemos... Y el plano musical. Claro, tenemos en la parte académica y educativa, yo soy profesor del conservatorio, en la parte de música popular. Yo terminé una maestría en composición hace un tiempito y me querían endilgar, como dicen, la cátedra de composición clásica. No es fácil. Y bueno, uno se ha preparado para eso, pero yo esa parte... Yo tengo una obra que voy a estrenar. A mitad de año pensamos hacer un recital de mi otra cara, que es la del músico clásico. Y
yo tengo muchas obras contemporáneas así para orquesta, cuarteto, quinteto, incluso obras electroacústicas. Y pienso presentar todo eso para que la gente vea que no es nada más un solo de guitarra eléctrica, ¿verdad? Y tenemos esa parte en el conservatorio, en la UAS también imparto docencia, pero ahora mismo así artísticamente mi concentración es ese recital del que te hablé y terminar un disco que me debo a mí, se lo debo a mi familia hace tiempo, que son las composiciones yo ni siquiera le digo jazz, porque yo vengo de un bagaje, en mi casa que se escuchaban los Beatles, Nueva Trova, y después yo fui Lo lamento mucho. Después, no, y salsa de la Fania. No, ahí no, ahí sí. Ahí sí. Mucho que se escuchaba. Y entonces después yo me convertí en un fanático del heavy metal y de ahí es que yo vengo. Entonces, cuando yo entro a estudiar, eso nunca se me ha ido. Sí. O sea, yo no concibo... muchas personas, más de la que tú te imaginarías, vienen de ahí, ¿eh? Oh, pero claro que sí. Pues yo te puedo decir. Edgar Molina. Pero que somos de la misma generación. Sí. Nos conocimos haciendo mosh, como dicen por ahí. Claro que sí, pero yo te puedo mencionar, por ejemplo, el único doctor con un PhD en composición de jazz dominicano, que se llama Sócrates García. Era el guitarrista del grupo Hécaton de thrash metal. Sí. O sea, ni siquiera de un grupo de rock, no, un grupo de thrash metal, que de hecho está... Que es como el metal del metal. Del metal, exactamente. Esos son lo metálico de lo metálico. Exacto. Esos son esos son tipos tan radicales que los metálicos decían, no, pero esto no tiene madre. Sí, esto tan pasado, como dicen. Pero o sea, entonces yo tengo 10 composiciones de lo que los muchachos le dicen Afro Dominican Jazz, o sea, un colectivo que hay con Isaac, Josian, Jochi Melo, Toniel Nicolás, que todos hacemos una música así como queriendo tomar, no solo la música raíz, porque hay pambiche y hay bachata dentro de esas composiciones, y yo necesito terminar eso como para quitarme ese mono de la espalda. Sí. Yo sé que ese disco yo te voy a regalar uno a ti, otro a un primo, no lo va a comprar nadie, pero ya está hecho, ¿verdad? Está hecho y la gente lo tiene. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, y este proyecto que yo entiendo y ojalá que la gente entienda, es una necesidad que tiene la juventud que estudia música en el país. Este proyecto, porque no es solo esa semana, primero es lo que le deje esa semana a los muchachos. O sea, los muchachos se terminó y al otro día ya están practicando. Profesor, yo no estuve en esos 29, pero yo voy a estar ahí el año que viene. Y hay otros también que ni siquiera están pensando en eso, que tienen tanto material que dicen, pero tengo para estudiar el año entero. Pero hay otros que entonces le empiezan a hacer caso a uno como maestro, porque dice, porque todo el Guacanagarí dejó su huella en todos nosotros. Y necesitan ver que ellos ven eso y ven dónde pueden llegar. Porque llega un punto en que tú como estudiante dices, pero ¿y para qué? Exactamente, ¿no? Y que te digan estos profesores lo mismo que te está diciendo tu profesor. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, es interesante cómo muchos de ellos iban donde uno. Porque esta es una generación, o sea, han pasado 5 años entre el último Berkeley en Santo Domingo y hay muchos muchachos que no habían tenido esa experiencia. Entonces, se te acercan y te dicen, profe, pero es lo mismo que usted enseña. Y digo yo, ajá. Pero, o sea, tú me estás diciendo que uno lo estaba engañando, era ustedes en ese tiempo. O sea, se está haciendo un trabajo. Y mi meta, la mía, que yo creo que debe ser la de todo el que esté metido en la docencia, es que los muchachos se gradúen de aquí y la necesidad que sientan, en vez de irse estudiar afuera, es ya de descollar. Que sientan que tengan todas las herramientas al momento de terminar aquí en el conservatorio, en las universidades que ofrecen la carrera de música, que estemos a un nivel que el profesional de nosotros sea un profesional acabado, que esa salida hacia afuera sea
una salida ya o de un talento extremo de que necesita ese espacio, como lo hay en todos los países. Pues los virtuosos de Japón se van de Japón, que es una sociedad súper desarrollada. Entonces, que aquí se puedan formar, que aquí tengan la opción, porque en verdad no todo el mundo va a recibir una beca completa. Es una universidad que es carísima, que es buenísima, que ofrece mucha beca, muchas oportunidades, porque entiende. Es la universidad de este lado del mundo. Sí, mucha gente, porque tú sabes qué es lo que pasa, que ellos tienen la visión de la música contemporánea y ellos han podido sistematizar la enseñanza de la música. Y cuando digo la música contemporánea me refiero al día a día y cómo va desarrollándose a la par de la tecnología, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Berkeley, la palabra jazz se usa para enseñar la parte histórica. Ya es música creativa, porque ya hay tanta influencia de tantas cosas que ya tú no puedes hablar de jazz. Se habla de música con improvisación. Entonces, a la par de esto, el muchacho está haciendo música con un teléfono o con un iPad. O sea, y todo eso está sistematizado, todo eso se enseña. Que a veces lo que nos falta, lo que nos faltó a nosotros, porque esa mentalidad está cambiando, que es querer seguir, porque, señores, claro que hay que estudiar Bach y claro que hay que estudiar Mozart. Claro, Charlie Parker, esa es la base. Charlie Parker y Dizzy. Y Miles también. Era con Mozart que practicaban, pero hay que avanzar. Hay que avanzar y hay que llegar hasta el día de hoy. O sea, tú haces ese recorrido, pero tú tienes que terminar en el día de hoy. Es que hoy tienen mucho más responsabilidad, porque tú me entiendes. Tienen que, y lo revisan todo. Claro. Y tienen que hacer acopio porque tienen que... A Gershwin no se le llega fácil. No, pues nunca en la vida. A Gershwin no se le llega fácil. A una ópera de Gershwin tiene que tener un cacumen. No puedes entrar directamente. Exacto. Tiene que venir desde atrás y entender. De la Traviata tiene que entender. ¿Tú me entiendes? Yo le decía, por ejemplo, a mis estudiantes, cuando yo enseño la clase de improvisación, que estamos analizando, por ejemplo, un solo de bebop, yo entonces lo hago hacer un silencio y le pongo un estudio de Bach. Y le digo, obvien lo de la corchea de swing y la corchea derecha y escuchen. Y todos empiezan a identificar fraseo. Exacto. Y yo le digo, pero es que el bebop lo inventó Bach en esa época. Lo que pasa es que la intención es diferente, los tiempos cambian. El mismo merengue de Johnny Ventura no es el que se toca hoy. No. Pero es merengue. Y el de Johnny Ventura comparado con el de Rafael Alberti no es el que se toca. No es. ¿Verdad? Entonces, y si te vas más para atrás, ni colora, tampoco. Entonces, es un proceso que cuando el que enseña lo entiende, ya entonces el que está recibiendo eso tiene una cabeza más grande. Entonces, hay otra tarea que es la del docente, y esto se aplica a todas las áreas. Y yo tengo mucho problema cada vez que yo digo esto. El docente tiene que entender que está enseñando a un muchacho que sabe más que uno. Sí. Nosotros somos una guía. Una guía que hemos visto dónde se tropieza. Pero los jóvenes manejan tanta información a veces que no saben nada. Entonces, nos toca a nosotros moldear eso, pero tenemos que entender que esos cerebros trabajan 100 veces más rápido que lo de nosotros. Yo aprendí en un momento, eso que le decían los papás a uno, que no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Estos muchachos hacen 4 al mismo tiempo. Y no es que no te están poniendo atención. Entonces tenemos que romper con esa barrera generacional y entender con quién es que estamos bregando. Y cuando uno entiende eso, entonces es más efectivo el trabajo. Sí. En ese sentido. Y a veces los docentes no quieren entender eso, porque todavía están en el tiempo de las reglas y el tú sabes. Y estos cerebros ya no trabajan así. Pero es culpa de nosotros mismos que hemos sobreestimulado a los muchachos. Claro. Porque le estamos poniendo Baby Einstein desde que nacen. Entonces, usted quiere un genio, bregue con genio ahora. Exacto. O sea, si usted quiere usted dice, no, yo estoy haciendo todo para que el cerebro de mi bebé...
pero eso tiene consecuencias también. No quiera después venir a decir, ese muchacho nunca está tranquilo, no se sienta. Pero usted provocó eso, usted lo alimentó. Todo lo discute, todo lo sabe. Claro, pero usted que ha alimentado eso. Entonces, cuando uno aprende eso, yo creo que se consiguen mejores resultados. Y eso yo digo que es parte del éxito de lo que hemos venido haciendo. O sea, dejar que los muchachos hagan. Dejar que ellos... Sí. Que ellos se expresen y también que le traigan a uno. O sea, uno en una clase a veces llega un muchacho, profesor, ¿usted ha oído a Tigran Hamasyan? Yo, ¿quién es? Dice, no, pero ¿cómo va a ser, profesor? Usted está dando improvisación y no ha escuchado eso. Y yo he descubierto artistas de ese tipo a través de mis estudiantes. Sí. Ese es un pianista... espectacular, espectacular, que mezcla sus raíces de por allá, ¿verdad? De todos esos ritmos y compases. En CTV lo pusía yo, lo ponía yo. Pues, lo pusía, wow, qué fitness. Pero eso es. Si yo no acepto eso... Canales de Guatemala que se te meten. Imagínate que la actitud en ese momento fuera, ¿para qué tú estás oyendo eso? Sigue oyendo a Bill Evans. No. Oye, Bill Evans es Bill Evans y es lo máximo. Pero yo quiero algo más. Pero él se va a identificar con porque está más cerca de él. Sí. Y ya Tigran es viejo. Ya hay otros. Sí. Ya hay otros. Entonces hay que ir con eso. Hay que ir con eso. Y nosotros... también tenemos que dejar de pensar de que aquí, que somos dominicanos, que aquí hay muchos problemas. Señores, yo le digo a mis estudiantes, la carrera de ustedes es más difícil que la de todita, porque ustedes están corriendo contra Usain Bolt y él está con toda la última tecnología de todas las zapatillas, aparte de que naturalmente es el hombre más rápido de la historia. Y usted está corriendo con 2 bolas de cañón de la que están en la puerta del Conde, amarradas de los pies. Y usted sabe lo peor, usted tiene que ganarle, si no, usted no tiene opción. Entonces, cuando se asume eso, te asume, ya yo nací aquí es que hay que hacer las cosas. Javier, ¿cuándo es el próximo Berkeley en Santo Domingo? Háblame del futuro. Bueno, yo te voy a decir varias cosas que van a ocurrir en el camino y que van a desembocar en el 2024, en enero, para la misma fecha, la segunda semana de enero. Ya el patrocinador aseguró su apoyo. Entiendo que si tenemos a Milagro ahí también va a asegurar su apoyo. De hecho, Milagro está muy comprometida con el tema de Berkeley porque hay otro proceso que el que te voy a hablar. Nosotros vamos a empezar ahora un proceso de articulación con Berkeley. Donde usted va a tomar sus materias en el conservatorio, se va a graduar del conservatorio y si usted tiene la oportunidad, por alguna beca, ayuda del gobierno, lo que sea, de ir a estudiar a Berkeley, usted solamente va a necesitar 2 años para graduarse licenciado allá. Wow. Y ese proceso ya está en camino, o sea, tenemos varios años trabajándolo, pero esta gestión no ha permitido seguir, porque eso conlleva una serie de situaciones de voluntad política y todo eso. Vamos a recibir a otra universidad, que es la Universidad de Colorado del Norte, que viene en mayo con 12 profesores y 24 músicos. Y ese va a ser un concierto abierto en el Teatro Nacional, donde vamos a tener el Big Band del Conservatorio, tocando junto con esa Big Band. Viene entonces luego un concierto que se está haciendo con la Cámara Americana de Comercio, donde van a venir un grupo de profesores de Berkeley a tocar con profesores del conservatorio y estudiantes del conservatorio para celebrar los 100 años de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y República Dominicana. Y luego de eso vamos a tener la gala de Navidad de nuevo del conservatorio y en enero Berkeley en Santo Domingo otra vez. O sea que yo animo a todos los jóvenes que estén escuchando esto o a los papás que tienen hijos jóvenes que están estudiando música a que se preparen este año porque es una oportunidad increíble que incluso se oye como un cliché, ¿verdad? Pero cambia vidas. Exacto. Porque ahí hay 29 vidas que han cambiado, han recibido una oportunidad y ya está en ello, ¿verdad? Hacer lo necesario para triunfar con eso. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Esto era una deuda que yo me tenía a mí mismo.
tantos amigos que van a Bajo Radio y a mí no me han invitado. Ay, coño. Oye, tengo que pasar por No, ahí. ya, claro. no será la última invitación. ¿Ok? No, y ya quedó esa mesa redonda de guitarrista. Sí. Porque aquí hay una historia con la guitarra eléctrica que sería bueno repasarla. Pues nosotros hemos tenido nuestros virtuosos. Sí. Una historia con la guitarra eléctrica que viene respaldada, que tiene el soporte de la guitarra Claro. acústica. Claro. Que tiene, bueno, el guitarrista es muy educado. El guitarrista de aquí es muy educado y tiene mucha sensibilidad. Eso es un tema que vale la pena agarrar y uberizarlo. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Ya ustedes saben, estén pendientes de lo que va a suceder con Berkeley en Santo Domingo. No, y se van a enterar por aquí con tiempo. Sí, hombre. Claro que sí. Sí, hombre. A ustedes, cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.